Bienvenidos y bienvenidas a Ética en Voz Alta, un espacio para reflexionar sobre los principios que guían nuestra vida en sociedad. Hoy nos reunimos para conversar sobre una pregunta tan profunda y como urgente: ¿para qué sirve la ética? Inspirados en la conferencia de la filósofa Adela Cortina, analizaremos cómo la ética no solo forma parte de nuestra vida individual, sino que también es clave para construir una ciudadanía justa, crítica y comprometida. En este episodio debatiremos cómo estas ideas se relacionan con la educación y con los desafíos sociales y constitucionales que hemos vivido en Colombia en los últimos años. Nos acompañan hoy Ricardo Salguedo, Freddy Alejandro Joya, Miguel Steven Cruz, Sandra Milena Morales y Jessica Arias. Prepárate para cuestionarte, aprender y dialogar, porque hablar de ética es hablar de nuestro presente y de nuestro futuro. Sí, porque la ética no es solo no robar o ser buena persona, según Cortina. Es un pacto social para vivir con dignidad, pero en Colombia, ¿dónde queda ese pacto cuando vemos escándalos de corrupción, líderes asesinos o comunidades sin agua potable? Es como si ese pacto se rompiera todos los días. ¿Cómo hablar de dignidad cuando hay tantos derechos básicos que no se garantizan? La ética, en ese sentido, no puede ser solo un discurso individual, tiene que traducirse en estructuras justas y en decisiones políticas responsables. También en una ciudadanía activa, porque si nos resignamos, terminamos normalizando lo inaceptable. La ética pública necesita vigilancia y participación y memoria. Memoria para no olvidar a quienes han luchado por este pacto y han pagado con su vida. Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Sandra Morales. Una de las frases que más me impactó de la catedrática Adela Cortina fue la de la ética, que debe empezar desde los padres y los maestros. Esta afirmación nos invita a pensar en la gran responsabilidad que tenemos desde nuestros hogares y pues las instituciones educativas, empezando por los maestros. La ética no es algo que simplemente se enseña con palabras, sino también con ejemplo. Eh, si miramos nuestra realidad como país en los últimos años, vemos estas reflexiones cobran más sentido que nunca, pues tenemos un concepto nuevo que es cosmética o ética. Cuando hablamos de cosmética es que tenemos una máscara y decimos tenemos que ser éticos, responsables y por detrás estamos incumpliendo todo lo que estamos prometiendo. Entonces se vuelve en cosmética más no en ética. En Colombia hemos vivido momentos polarizados por la política, en donde hemos creído nuestros mandatarios que están llenos de valores y pues no es así. Hemos tenido ya varias decepciones en cuanto a nuestros mandatarios. La desigualdad persiste y una pérdida de confianza en las instituciones ya es una realidad. Vamos a hablar también un poquito sobre cómo puede existir una escuela neutra cuando en este momento existen escuelas donde ya no queremos enseñar valores, donde ya piensan en dejar a las personas o nuestros hijos siendo independientes simplemente por no darles una clase de ética y es lo que los vuelve seres humanos sensibles y empáticos con los demás. Cuando intentamos vivir con nuestros valores, muchas veces somos señalados o juzgados porque vivimos en una sociedad que parece querer que todos pensemos igual y normalicemos lo que está mal. Los valores de igualdad, respeto y solidaridad están directamente relacionados con los principios fundamentales de nuestra Constitución, que reconoce la dignidad humana, el pluralismo, la participación y la protección de los derechos fundamentales. Pero ¿realmente lo estamos viviendo? Muchas veces como sociedad normalizamos el irrespeto, la discriminación, la indiferencia hacia el otro y como dice la autoridad, no entendemos la riqueza de ser diferente. Entonces, es una invitación como tal, pues a los que escuchen este podcast,
que como ciudadanos y como estudiantes tenemos la responsabilidad de construir una Colombia más ética, más solidaria y más consciente de su diversidad. Nos encantaría leer sus opiniones y seguir construyendo juntos una sociedad con valores reales. La Constitución lo dice claro, el Estado debe ser transparente, artículo 209, pero ¿de qué sirve si no hay consecuencias reales? Cada año se denuncian miles de casos de corrupción, contratos amañados, obras inconclusas, funcionarios que se enriquecen del dinero público, se investigan, pero rara vez se castigan. ¿Cuántos están hoy en prisión por corrupción? Muy pocos. La mayoría sigue libre. Algunos, incluso, repiten cargos públicos. ¿Qué mensaje nos deja eso? Que robar no sale tan caro, que la ley no se aplica igual para todos. Y así, la ética se convierte en la letra muerta, porque sin castigo no hay justicia, y sin justicia no hay verdadera democracia. Nacional mostró el hartazgo por la desigualdad, jóvenes sin futuro, campesinos sin tierra, pacientes muriendo en lista de espera. Cortina insiste en que la ética exige justicia distributiva, pero en Colombia tan solo el 1% tiene más riqueza que el 80% de la población. ¿Dónde queda entonces la dignidad humana de la que habla la Constitución? El artículo 1 dice que Colombia es un Estado social de derecho, pero si no hay acceso real a salud, educación o alimentación, no es una contradicción. La ética no es dar limosna, sino garantizar derechos. Totalmente, un Estado social de derecho debería poner la dignidad humana en el centro, no dejarla como un ideal lejano. No basta con tener leyes bonitas en el papel si en la práctica millones de personas siguen excluidas, porque la justicia social no se mide por las intenciones, sino por los hechos. Y cuando el Estado falla en garantizar lo básico, se convierte en cómplice de la desigualdad. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, lo dice la Constitución Política artículo 79. Pero mientras se deforesta la Amazonía, lo único que respiramos es hipocresía. Miles de hectáreas arrasadas para cultivos ilegales, ríos contaminados, especies desplazadas, territorios envenenados, y el Estado calla o mira hacia otro lado. Y no hablemos de ética ambiental, porque no hay ética posible cuando se sacrifica la selva por ganancias ilegales. Las futuras generaciones heredarán un país seco, tóxico, quizás inhabitable. ¿De qué sirve una constitución si no se cumple? ¿De qué sirve hablar de derecho a la vida si destruimos las condiciones para vivir? La violencia también es eso, matar el futuro en nombre del presente. La Constitución ya tiene los principios, nos falta la voluntad ética para cumplirlos. Como dice Cortina, sin ética la democracia es una farsa. ¿Estamos dispuestos a cambiar eso? Esa es la gran pregunta, porque cambiarlo implica incomodarse, dejar de mirar hacia otro lado y asumir responsabilidades, no solo de quienes gobiernan, sino de todos, ciudadanía, instituciones, empresas y medios. Porque una democracia sin ética se convierte en un teatro. Hay elecciones, discursos, promesas, pero todo vacío si no hay compromiso real con la justicia y la dignidad humana. Y lo más grave es que cuando la gente pierde la fe en ese pacto democrático, se abre espacio al autoritarismo, al cinismo o a la indiferencia. Por eso, recuperar la ética pública es una urgencia, no un lujo.